propedéutica, clasificación y manejo integral. La que sigue, por favor. Como objetivo general tenemos conocer la propedéutica, clasificación y manejo integral de las quemaduras. Y como objetivos específicos, uno es recordar la anatomía de la piel e identificar la zona de lesión tisular en una quemadura. Dos, identificar la clasificación de las quemaduras según sus mecanismos de lesión. Tres, conocer la evaluación inicial de una quemadura. Y cuatro, conocer el manejo y tratamiento de una quemadura. La que sigue, por favor. Entonces, como definición, pues una quemadura nos dice que son lesiones caracterizadas por el daño o lesión de la piel y o los tejidos subyacentes a esta, que pueden ser consecuencia de un mecanismo físico o químico, o ya sea un agente térmico, como ya puede ser el calor o el frío, o sustancias químicas por electricidad, por radiación o cualquiera de sus combinaciones. Son una entidad de gran variabilidad en cuanto a la afección clínica y el pronóstico, y engloban desde lesiones leves de escasa superficie y profundidad hasta situaciones que pueden llevar a nuestro paciente a un riesgo grave en cuanto a la vida o una morbilidad, ¿no? Cuando afectan una gran extensión o son profundas, requieren de un abordaje multidisciplinario y un tratamiento en centros especializados. Más adelante los vamos a ver más claramente. Vamos a recordar solamente a grosso modo lo que es la anatomía de la piel. Recordemos que pues la piel del adulto está constituida por 3 capas superpuestas, que desde la superficie a la profundidad son la epidermis, la dermis e hipodermis o el tejido graso subcutáneo. También recordemos que la piel tiene anexos cutáneos, como son la unidad pilosebácea, las glándulas endocrinas, las glándulas apócrinas y las uñas. En las imágenes podemos ver más o menos cómo están constituidas estas capas. Vemos la epidermis y a nivel de la dermis vemos que tiene capilares, tiene arterias, tiene venas. Y a nivel del tejido subcutáneo vemos que está compuesto también por plexo venoso, por anastomosis arteriovenosas y arterias. Entonces, entre más profundo la quemadura, mayor riesgo para el paciente. En otra imagen vemos también cómo está constituido en cuanto a los estratos. La epidermis tiene un estrato córneo superficial, seguido de un estrato granuloso, un estrato espinoso y un estrato basal. Separado de la dermis por una membrana basal, vamos a tener a la dermis en su parte superficial, vamos a tener un estrato papilar, un estrato reticular y debajo de este, pues el tejido subcutáneo. Y aquí solamente es una imagen un poquito más digital, en donde se observa pues lo que sería la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Entonces, dentro de las quemaduras, dentro de su clasificación y dentro de su fisiopatología, encontramos lo que se conoce como las zonas de Jackson. Estas zonas, pues son como unas zonas de mecanismo de lesión. En cuando ocurre una quemadura, se puede encontrar estas 3 zonas. De adentro hacia afuera encontramos lo que es la zona de coagulación, la cual pues representa el área de contacto directo con la quemadura, ¿no? Es decir, donde hubo un daño irreversible. Lo vemos con una manchita como color vino en la imagen. Seguida de esta va a estar la zona de éstasis, en donde va a estar alrededor de la zona de coagulación, que es la parte más roja. En esta pues hay inflamación y por lo mismo poca perfusión. Esta pues superpone la mayor área de cuidado, ya que es el factor determinante si una quemadura irá progresando o no. Y por último vamos a ver la zona de hiperemia. En la imagen se ve como un color magenta. Va a estar fuera de la zona de éstasis. Y en esta pues hay hiperemia y la perfusión no se ha interrumpido. En estas zonas de Jackson, pues generalmente nos habla de esto, ¿no? De la fisiopatología, de la respuesta sistémica frente a la quemadura, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora con la epidemiología, se dice que las quemaduras son
Bueno, como toda enfermedad, tiene morbilidad y mortalidad. Una de las principales morbilidades que tiene es por lesiones no fatales, como pueden ser la hospitalización prolongada, la desfiguración y la discapacidad. Permítanme un momento. Ya, perdón. Y en cuanto a mortalidad, pues ocasiona aproximadamente 180,000 muertes por año. Esto más común en países de bajo y mediano ingreso, y de estos, 2/3 partes ocurren en las regiones de África y de Asia sudoriental. Em, las, el grupo etario que está más predispuesto o tiene más factor de riesgo para sufrir de quemaduras, pues son las mujeres adultas y los niños. Incluso en los niños, pues es la quinta causa más común de lesiones no fatales durante la infancia, y se menciona también que es la cuarta causa más común de muerte accidental. El ámbito más común en el que ocurren las quemaduras van a ser en el doméstico y el laboral, como lo podemos ver en las imágenes. Con los niños es muy común que se lleguen a quemar con agua caliente, con cosas que están en la estufa, como también el aceite caliente. Y en el laboral, pues aquí puse una imagen del Starbucks, porque como en mayo de este año hubo una noticia, y supongo que hay muchísimos casos, en los que una trabajadora se quemó justamente con, no sé si fue agua o leche, yo qué sé, caliente en el pie izquierdo, y pues aún así la obligaron a trabajar así sin darle atención, y la quemadura era de segundo grado. Entonces, como otros trabajos, tienen riesgo de quemadura. Aquí puse un texto de: las quemaduras son prevenibles y ya no deben ser consideradas accidentes, ya que, bueno, puse esto porque en el 90% de los casos de todas las quemaduras se producen por una exposición prolongada o repetitiva a ciertas actividades de riesgo, y esto más que nada hay que, ay, perdón. Hay que tomarlo en cuenta, ya que hay una falta de cultura preventiva en toda la población sobre cómo prevenir justamente una quemadura. Bueno, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 2013 fueron los datos más recientes que encontré. En 2013 nos dicen que hubo 126,786 casos nuevos por quemaduras, y de enero a junio del 2014 ya había tan solo 65,182 casos nuevos, de los cuales el 56% sucedieron en adultos de 20 a 50 años de edad, y el 32% en niños de 0 a 19 años. En los adultos, 85% de este 56% sucedieron al estar realizando actividades laborales, y en los niños, pues el 90% del 32% que les mencionaba ocurrió dentro de sus hogares, y el 80% pues fueron debidas a agua caliente, como les mencioné en la diapositiva pasada. Y pues mapita es la distribución geográfica, pues, de esos mismos años, con los mismos datos que les menciono. En rojo pues están los estados con más de 10,000 casos, naranja de 5 a 10,000, el amarillo de 2,000 a 5,000 casos, y el verde menos de 2,000 casos de quemaduras. Pues la tablita no se ve muy bien, pero los que tienen más prevalencia, más incidencia más bien, es el Jalisco, la Ciudad de México y el Estado de México. El primero en ese año, en el 2013, fue el Distrito Federal.
Y aquí tenemos una comparativa de enero a junio de 2014. Como vemos, pues ya no hay como tal un estado en rojo, ya cambió a naranja, pero hay más verdes, pero hay que considerar que solamente fue como la mitad del año, entonces no, una comparativa muy exacta, pues no la hay. Pero como tal, nada más es el dato. Ya entrando a la etiología, podemos encontrar diferentes tipos de quemaduras dependiendo a su mecanismo de producción. La principal, como podemos ver en esta diapositiva, son las quemaduras térmicas. Son las más frecuentes en el 85% de los casos. Esto se provoca por contacto con un sólido caliente, lo que va a provocar una lesión profunda, una quemadura profunda, pero poco extensa, o la exposición o contacto con un líquido caliente que va a provocar lo contrario, una lesión extensa pero menos profunda. Es muy común encontrar estas quemaduras, como otra vez, repito, como les dije en la diapositiva antepasada, al inicio, que sea muy común en los niños. Esto por el agua caliente, bueno, más que nada por el agua caliente. El principal mecanismo que vamos a encontrar de quemaduras térmicas va a ser por escaldadura. En 65% de los casos, aquí vemos que son en menores de 5 años, pero también está por fuego directo, que sería los agentes volátiles, los cerillos o encendedores, y esto ocurre mayormente ya en niños de más de 5 años y en los adultos. Esto genera pues quemaduras de segundo y tercer grado, pero también puede haber afectación por inhalación de humo o sustancias tóxicas que se haya producido por la combustión. Si bien no es como tal un daño obviamente en la piel, es un daño secundario por la producción del fuego. También puede ser por objetos calientes, como las planchas, el aceite caliente, las estufas o el asfalto caliente. Incluso la imagen que está a la derecha, la de la manita abajo, es por una quemadura de plancha. Y también está la quemadura por frío, por congelación, pero es poco frecuente. Solamente existen, pero es poco frecuente. Y las zonas más comunes en las que vamos a encontrar este tipo de quemaduras va a ser en cara, tórax y extremidades superiores. También vamos a tener las quemaduras eléctricas, que van a constituir del 3 al 4% de los casos. Se van a producir por el paso de la corriente eléctrica justamente a través del organismo. Estas siempre van a ser casi siempre lesiones profundas, y el porcentaje de superficie de piel corporal a simple vista quemada no va a ser indicativo del daño real que existe en ese momento, o que haya provocado más bien la quemadura. El 56% de estas quemaduras ocurren en el trabajo, el 27% en el hogar. Hay una mayor prevalencia en hombres en edades de entre 20 a 60 años, y bueno, se menciona que algunos en el ámbito laboral son pues obviamente los electricistas, los instaladores de antenas, los que utilizan escaleras, perdón. Y ya en cuanto a los niños, pues va a ser por el contacto con enchufes, los cables pelados. Por ejemplo, el niño que está en la imagen de la izquierda superior, bien podría estar ese cable pelado y ocasionar una quemadura en la boca, incluso en las manos. Y también por otros artículos como electrodomésticos en mal estado. Como les mencionaba al inicio, son quemaduras, en este caso de los niños, prevenibles, vaya, no son como tal un accidente. Los lugares más comunes donde vamos a encontrar estas quemaduras van a ser manos, brazos, piernas, y áreas especiales, como les decía, cara, en las orejas y boca. Las complicaciones más comunes van a ser las arritmias, una titanía muscular, un edema por destrucción tisular, y también mencionaba la bibliografía que la principal causa de mortalidad de estos era un fallo en el ritmo cardíaco como tal. Y bueno, aquí en las imágenes pues un ejemplo
una lesión donde se nota dónde entra dónde entra y cómo sale la corriente eléctrica. Y también están las quemaduras químicas. Estas van a resultar de la exposición más bien a ácidos, álcalis y derivados del petróleo. Engloban el 3% de todas las quemaduras que les menciono. Ocurren el 44% en el trabajo, van a ser graves y la mayor parte de las veces van a requerir hospitalización, van a ser extensas y profundas y van a involucrar múltiples áreas del cuerpo, pero van a abarcar menos del 2 al 5% de la superficie corporal. Y algunos ejemplos que pueden ocasionar quemaduras, como los cáusticos, va a ser el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, los álcalis como la sosa cáustica y el amoníaco. Estos van a provocar lesiones más profundas y más progresivas. Y bueno, pues esto si le suena muy familiar la sosa cáustica es porque lo tenemos en los productos de limpieza y también si hay niños se encuentran este tipo de, de productos y los ingieren o hacen cualquier tipo de cosa con ellos que ocasionen una quemadura, pues sería por falta de prevención de igual manera. Y bueno, ya pasando como tal a una clasificación propia de una quemadura, es importante evaluar pues tres cosas. Una de ellas sería la extensión, la profundidad y la gravedad. En el caso de la extensión, esta únicamente se utiliza o más bien se excluyen a las quemaduras superficiales o como pues veremos más adelante, a las de primer grado. Aquí es importante pues calcular la extensión de la superficie corporal quemada y existen diferentes métodos para poder hacerlo. Uno de ellos y los más, la forma más rápida, por así decirlo, de hacerlo es la regla de los 9 o también regla de Wallace, que esta principalmente se utiliza para valorar grandes superficies de forma rápida y en mayores de 14 años y adultos. En esta, a cada región del cuerpo se le va va a representar un 9% de la superficie o un múltiplo de 9. Aquí, pues, por ejemplo, la cabeza corresponde a un 9%, cada miembro superior sería otro 9%, la zona anterior del tronco 18%, zona posterior igualmente 18% y cada miembro inferior 18%. Aquí, pues el único que no entraría dentro de esta regla serían los genitales, porque únicamente se le va a dar el 1% de la superficie corporal total. Aquí también es importante mencionar lo que sería el método Palmar, que hace referencia a que en aquellas quemaduras que tengan o que estén en un tamaño pequeño, se les puede calcular lo que es la palma de la mano sin contar, o bueno, más bien, toda la palma contando los dedos equivale al 1%. Y sin contar los dedos equivale nada más al 0.5%. Esto se puede utilizar a cualquier edad, pero pues realmente casi no se utiliza. La que sigue, por favor. Y bueno, está el otro esquema, que es el de Lund y Browder, creo que así se pronuncia. Y esta es como el método más exacto, sin embargo, esta se utiliza preferentemente en los niños porque suele sobreestimar el porcentaje de superficie corporal total. Aquí, principalmente, como les digo, es para los niños, porque como ellos tienen las cabezas proporcionalmente más grandes y extremidades inferiores más pequeñas, entonces aquí es el punto por el cual se menciona que tiene mayor precisión. La que sigue, por favor.
Y bueno, pasando a su profundidad, hay diferentes formas de clasificarlo. La más utilizada o la que realmente conocemos un poquito más es la clasificación de Converse y Smith. Sin embargo, está la clasificación de Benaim y la denominación de la ABA. La clasificación de Benaim lo divide en tipo A, tipo ABA, tipo ABB y tipo B, lo cual sería como equivalente la tipo A una quemadura de primer grado de la clasificación de Converse-Smith, la tipo AB a una de segundo grado superficial, ABB de segundo grado profundo y la B a una de tercer grado. Y la denominación de la ABA, esta va principalmente, o bueno, hace referencia al nivel histológico que pues la quemadura llega a afectar. Está la epidérmica, la dérmica superficial, la dérmica profunda y de espesor total. Y bueno, eso de nivel histológico ahorita los vamos a ir viendo. La que sigue, por favor. Entonces, empezando por las quemaduras de tipo A, primer grado o epidérmica superficial, pues estas van a estar únicamente a nivel de la epidermis. Se describe que son de una sensación dolorosa, tienen una apariencia eritematosa, seca, sin ampollas, va a haber un edema mínimo o ausente y una característica de esta es que blanquea la presión. Aquí el llenado capilar va a estar presente y pues va a ser rápido y va a tener una curación espontánea de menos de 7 días. Y pues esta realmente no va a pasar otra cosa, tampoco va a dejar cicatriz ni nada por el estilo. Y pues un ejemplo de este, como podemos ver en la imagen, pues sería la quemadura solar. La que sigue, por favor. Están las quemaduras tipo ABA o de segundo grado superficial o dérmica superficial. Aquí ya hay una afección un poquito más profunda, llega a la dermis papilar y estas principalmente, o bueno, las quemaduras de segundo grado se describen que son muy dolorosas a comparación de una de primera o una de tercera, que ahorita vamos a ver igual una característica eh, principal, por así decirlo. Estas van a tener una apariencia rosada, húmeda, va a haber ampollas y también va a blanquear a la presión. Aquí ya vamos a empezar a tener un compromiso del llenado capilar, va a ser un poco lento, pero todavía va a estar ahí. También tiene una curación espontánea y suele ser en menos de 14 días. Aquí no llega a dejar cicatriz, sin embargo, cuando llega a presentar alguna infección, pues sí no la puede dejar. Y pues esta quemadura lo único que pudiera llegar a generar es una hipopigmentación. Y pues ejemplos de esta quemadura serían aquellas que son por escaladura por líquidos calientes, ya sea aceite, agua, o incluso pues los objetos calientes como una plancha o una estufa. La que sigue, por favor. Aquí está la de segundo grado profunda, también conocida como tipo ABB o dérmica profunda. Aquí igualmente pues va bajando el nivel histológico de afección, ya llega a lo que sería, o bueno, incluye lo que sería la epidermis, la dermis papilar y la reticular sin llegar a afectar las faneras profundas. Aquí pues igualmente tiene una sensación muy dolorosa, llega a tener una apariencia blanquecina, pálida o moteado, es seca y tiene formación de ampollas. Aquí ya el llenado capilar ya está ausente y también llega a tener una resolución espontánea en menos de 21 días. Sin embargo, aquí ya podemos tener la opción de que pueda requerir un injerto, pero pues todo esto depende de la extensión de la quemadura y pues por obvias razones va a dejar cicatriz y pues sería una cicatriz hipertrófica. Y ejemplos de este tipo de quemadura ya sería como una quemadura por un contacto directo con alguna llama, por ejemplo, un cigarrillo o una vela. Y también las quemaduras eléctricas. La que sigue, por favor.
Y ya por último está la clasificación, o bueno, la quemadura de tercer grado o tipo B o de espesor total. Aquí ya hay una afección total en donde incluye la epidermis, la dermis e hipodermis, que pues es lo equivalente al tejido celular subcutáneo. Aquí también ya puede llegar al plano muscular y al óseo. Aquí una característica de esta es que ya no hay dolor, hay pérdida de la sensibilidad, tiene una apariencia blanca o negruzca, es seca, sí pueden haber ampollas, se describe que la piel está acartonada y también pueden haber vasos trombosados. Aquí igualmente pues el llenado capilar ya va a estar ausente y pues la única forma de curación de esta de este tipo de quemaduras sería ya directamente con un tratamiento quirúrgico, pues llegando a requerir injertos. Y pues por obvias razones también nos va a dejar una cicatriz hipertrófica. Y pues ejemplos de esto principalmente serían las quemaduras químicas o las de grandes fuegos. La que sigue, por favor. Y por último, también se debe clasificar lo que es la gravedad. Aquí están los criterios de la ABA, que también nos lo divide en quemadura menor, quemadura moderada y quemadura mayor. Y pues como pueden ver son varios puntos, que igual les dejamos ahí la tablita para que la revisen. La que sigue, por favor. Queda un minuto, entonces nos podemos conectar y otra vez al mismo link, por favor. Y bueno, continuando con esto de la gravedad, aquí también hay un índice de gravedad que se calcula dependiendo el grupo etario y el tipo de quemadura que el paciente haya tenido. Se dice que bueno, el resultado de 21 a 40 nos habla de un pronóstico leve, sin riesgo vital, de 41 a 70 de un pronóstico moderado, ya que no hay riesgo vital y pues únicamente sería salvo complicaciones. De 71 a 100 pues ya es un pronóstico grave porque hay una probabilidad de muerte inferior a sobrevida y va más o menos del 30%, menos del 30%. De 101 a 150 hay un pronóstico crítico porque la mortalidad aumenta del 30 al 50%. Y más del 150 es un pronóstico, o bueno, hay una sobrevida excepcional porque la mortalidad aumenta a más del 50%. Todo esto es importante saber principalmente la gravedad porque pues como pueden ver en la tablita, de aquí pues va a depender tanto el tratamiento y el pronóstico que se deba dar a ese paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, está la definición del gran quemado, que es todo paciente que presente alguna de estos criterios. Uno de ellos es el índice de gravedad mayor a 70 puntos o que tenga quemaduras AB o B, que se corresponden a las de segundo y tercer grado, y que sean mayor del 20% de la superficie corporal. Igualmente, para pacientes pediátricos menores de 2 años o adultos mayores de 65 años con 10% o más de la quemadura AB o B, que corresponde a la segunda y tercera. Todo paciente con quemaduras respiratorias o por inhalación de humo, todo paciente con quemaduras eléctricas por alta tensión o todo paciente con quemaduras asociadas a politraumatismo y quemados con patologías graves asociadas. La que sigue, por favor. Continuando con el manejo, bueno, pues para empezar, todo paciente que tenga quemaduras debe ser manejado como un paciente politraumatizado y por lo tanto pues debemos seguir ciertas recomendaciones de soporte vital avanzado y hay que mantener la serenidad, hay que hacer la valoración del entorno en caso de que sea un accidente fuera de hospital, hay que solicitar la ayuda en caso necesario y pues no poner en riesgo
tanto a nuestra vida, que seríamos el equipo sanitario. Y principalmente hay que separar al paciente del agente causal, hay que delimitar la quemadura, ¿no? Entonces, en el caso de estar en el lugar del accidente, si es una lesión térmica, se recomienda hacer enfriamiento inmediatamente después de la quemadura, ya que esto pues va a limitar el área de la lesión y mejora la cicatrización de la herida. Generalmente es con agua, unos 10 minutos inmediatamente después de la lesión. Esta tiene que estar a una temperatura no menor de 8 grados centígrados, pero tampoco debemos aplicar hielo, ya que recordemos que también hay quemaduras por frío. Y se debe evitar que el paciente llegue a caer en hipotermia. En caso de que sea pues una quemadura en donde la ropa también se ve afectada, pues hay que retirar la ropa quemada, a menos que esté pues muy adherida a la lesión, y hay que retirar pues las joyas, ¿no?, que estén cerca de la lesión. En cuanto a las lesiones químicas, pues en este caso debemos retirar totalmente la ropa y hacer irrigación con agua de manera inmediata y profusa. Esto pues intentando eliminar el agente agresivo por medio del arrastre. Aunque recordemos que también hay agentes que reaccionan más con el agua, ¿no? Entonces, también hay que saber eso, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el potasio, las quemaduras por sodio, esas pues reaccionan más con el agua, entonces evitar en esos casos. Y en las quemaduras eléctricas, pues también debemos tratar de separar inmediatamente el contacto eléctrico por medio de un agente aislante o de plano desconectar la fuente de suministro eléctrico si es posible. La siguiente, por favor. Entonces, el manejo igual posterior sería hacer un ABCDE, en el que sabemos que la A nos representa la vía aérea. Hay que mantener la vía aérea permeable y hacer un control cervical. En este caso, pues se recomienda la intubación precoz en pacientes que tengan lesiones por inhalación o cualquier lesión térmica que afecte cara, boca u orofaringe que nos pueda llegar a condicionar alguna amenaza para la vía aérea. En cuanto a la ventilación, pues en caso de inhalación de humos, se administra siempre oxígeno suplementario al 100% durante al menos 6 o 12 horas. La C nos habla de la circulación, hay que hacer el control de las hemorragias, ya que recordemos que una de las principales causas de que los pacientes caigan en un shock hipovolémico son las quemaduras. Hay que hacer la D con el déficit neurológico, hay que hacer una valoración del estado neurológico del paciente a través de la escala de Coma de Glasgow, se puede recomendar. Y la E, en cuanto a la exposición, pues debe evitarse la exposición innecesaria al paciente al medio ambiente para prevenir la hipotermia, o en caso de que sea pues una quemadura mayor, evitar el contacto con agentes que puedan llegar a causarnos una infección. Entonces, en la guía de práctica tenemos este esquema en donde nos habla del ABCDE. En el paciente inestable, pues primero que nada hay que hacer la estabilización de la vía aérea. Ya sabemos que se tiene que hacer una intubación precoz, administrar oxígeno al 100%, hay que poner accesos venosos y hay que conservar pues el estado de volumen del paciente a través de una Ringer lactato o una solución fisiológica a 20 mililitros por kilogramo. Y hay que darle analgesia al paciente. Si el paciente está estable, hay que hacer un reconocimiento completo de pies a cabeza, o de cabeza a pies, perdón, para saber qué tan grave y en dónde están las quemaduras. Hay que hacer una historia clínica completa, lavar la herida, retirar la ropa y las joyas, hay que hacer analgesia y mantener el calor y evitar la hipotermia. En caso de que tenga otros traumatismos asociados, pues hay que hacer una evaluación y tratamiento de estos, dependiendo de qué tan afectada sea la superficie corporal, que ya vimos, el tipo de clasificación de la quemadura. Y en caso de quemaduras menores, pues hay que grabar con suero, hay que dar analgesia, hay que deshibridar ampollas si se precisa, y curación tópica con apósitos biosintéticos o sulfadiazinas. También hay que hacer vendaje y curas periódicas según el apósito empleado. Entonces, en caso de que no sea
Asociado a otros traumas, pues hay que calcular la superficie del área quemada, hacer la clasificación, igual darle pues el seguimiento a la quemadura a través de los apósitos, la curación. Y ya después de hacer el ABCDE y todo lo que nos acaba de mencionar mi compañera, vamos a tener el tratamiento como tal, ya sea pues como tal el intrahospitalario. Como tal, como primer paso va a estar la reposición hidroelectrolítica. Se va a recomendar que sea intravenosa en los pacientes con lesión mayor a 10% de la superficie corporal quemada, y si es mayor al 20%, pues se va a hacer a través de una vía central. El cálculo, bueno, primero la solución que está indicada en estos pacientes es el Ringer lactato. Para calcular las necesidades de líquidos durante las primeras 24 horas, vamos a utilizar una fórmula que se llama fórmula de Parkland. Es la más utilizada, que consiste en multiplicar 4 mililitros por lo que pesa el paciente en kilogramos, por la superficie corporal quemada. Aquí arribita tenemos un ejemplo. Pero no veo. Permítanme. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? No. Bueno, ya lo vi. Bueno, en un paciente que pesa 35 kilos, y tiene una superficie corporal quemada de 30%, pues vamos a hacer la operación como tal, ¿no? Y nos sale 4.200 cc o mililitros. Entonces, finalmente, para 24 horas lo vamos a administrar. Esta es la indicación: las primeras 8 horas, la mitad de lo que nos sale, y las siguientes 16 horas, el otro 50%. Incluso algunos, o sea que es lo mismo, pero algunos mencionan que el 25% restante sean las primeras 8 horas. Después de esas primeras 8 horas, en las siguientes 16 horas, las vamos a dividir. Entonces se puede dar 25 y 25, como tal las 50 en 16, que sale pues exactamente lo mismo, ¿no? En lactantes y preescolares se puede utilizar igual la fórmula de 3 a 4 mililitros, dividido entre multiplicado, perdón, por kilogramo de peso y por la superficie corporal quemada, pero se le va a agregar solución glucosada de mantenimiento para 24 horas, esto para pues evitar las hipoglucemias que se puedan tener en estos pacientes. Y el cálculo de esta solución de mantenimiento pueden ser los primeros 10 kilos, pues para los primeros 10 kilos van a ser 100 mililitros por kilogramo. Para los segundos 10 kilogramos van a ser 50 mililitros por kilogramo, y más de 20 kilos van a ser 20 mililitros por cada kilogramo. Y también está una fórmula que se llama Brook modificada. Esa solamente consiste igual en multiplicar 2 mililitros de la solución de Ringer lactato por kilogramo de peso y por la superficie corporal quemada. Nada más cambiaría como tal la cantidad de la solución. Después tenemos la analgesia. Esto como tal pues va a ser un pilar básico que debe iniciarse de manera precoz en el paciente quemado. De ser posible, administrarlo en el lugar del accidente, en el lugar en el que ocurrió pues la quemadura. En las quemaduras menores vamos a utilizar pues el paracetamol en vía oral o intravenosa, 15 miligramos por kilogramo dosis, y el metamizol intravenoso, 20 miligramos por kilogramo por dosis.
Y también para las quemaduras moderadas o graves, pues vamos a utilizar el cloruro mórfico intravenoso o subcutáneo con dosis de 0.1 miligramos por kilogramo dosis, el fentanilo intravenoso de 1 a 2 miligramos kilogramo dosis. En dado caso de que el paciente requiera procedimientos más invasivos, como lo menciona mi compañera, como la intubación, la colocación de una vía central, esto sí o sí, pues el desbridamiento de heridas, entre otros, pues podemos utilizar la ketamina de 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis. El tercer paso serían los cuidados de la herida. Esto, pues, con el fin de proteger la superficie de la misma y mantener un ambiente húmedo, promover una buena curación y limitar la progresión de la lesión, al igual que minimizar la incomodidad para el paciente. En las quemaduras superficiales, como lo mencionaba mi compañera América, en las de primer grado, como son las quemaduras solares, solamente, pues en dado caso de que sea necesario, pues vamos a hacer un lavado, un enfriamiento local inicial, la analgesia que ya les mencioné, utilizar una crema hidratante y protector solar. Pero para el resto de quemaduras, pues que son un poco más graves, posterior a la limpieza, al lavado y retiro de ropa y accesorios que llegue a tener el paciente, se va a hacer como primer paso el desbridamiento de tejido desvitalizado, que si no hacemos el retiro de tejido, puede ocasionar o aumentar el riesgo de una infección en la misma lesión. En las ampollas que se lleguen a formar, que ya son como grandes, con riesgo de rotura y que sean dolorosas, se deben, bueno, lo mencionaba en una bibliografía, se deben de quitar o deshacer, pero sin punción. Ya cuando son ampollas más pequeñas, esas sí no se quitan para nada y se continúa con el desbridamiento que corresponde. Como segundo paso, pues vamos a cubrir la herida con gasas de malla fina, cuidando que no se adhiera a la herida y aparte podemos agregar un antimicrobiano tópico como la sulfadiazina argéntica al 0.51%, al nitrato de plata al 0.5% o la neomicina, el nitrofurazona, bacitracina, entre otros. Y ya como último paso en este apartado, vamos a utilizar el vendaje. Este va a ser de distal a proximal, lo cual nos va a favorecer un buen retorno venoso. Tiene que ser un vendaje firme, pero no debe ser compresivo. Y vamos a inmovilizar, evitando retracciones de la misma piel y respetando, en dado caso de que sean articulaciones, pues la misma articulación, vaya. Y el tratamiento quirúrgico pues ya va a estar indicado en ciertas ocasiones como la escarotomía, que es definida como una incisión a través de la escara hasta la grasa cutánea, que permite que los bordes de la piel se separen tanto como sea necesario. Las indicaciones pues van a ser lesiones torácicas abdominales circunferenciales, las quemaduras circunferenciales de espesor total y pues la ausencia de pulsos también. Después de hacer, bueno, aquí tenemos una imagen, después de hacer este procedimiento, se logra una disminución de la presión y mejora la perfusión de inmediato en caso también de que haya un síndrome compartimental. Y ya como último apartado, en tratamiento quirúrgico serían los injertos. Los injertos pues son como tal la decisión y el injerto van a aumentar la supervivencia, acortan el ingreso hospitalario y disminuyen los costes de los pacientes quemados de cualquier edad. Estos pueden ser de dos tipos, temporales o definitivos. Los temporales pueden ser sintéticos o biológicos. El aloinjerto, pues que viene como tal, lo dice su nombre de otra persona, y los sintéticos como el BioBrain, que dura días. El definitivo, pues sería un autoinjerto, que es, como lo menciona su nombre, pues es el mismo paciente, y estos tipos de injertos, pues pueden ser tomados de dos maneras, ¿no? De manera parcial, tomando con un dermatomo,
en láminas de 0.12 milímetros y el total, que es pues de todo el espesor de la piel. El más utilizado es el primero. En esta imagen que está aquí les muestro como un injerto mellado o mallado. Perdón, Monse. Sí, Repíteme, ¿de dónde dijiste vienen los aloinjertos? bueno, leí que era de otra persona. O sea, ¿yo te puedo quitar a ti piel y ponérsela a América? No. No. América, ¿de dónde vienen los aloinjertos? Pues yo también tenía entendido que era de un individuo a otro, pero pues siempre y cuando sean, bueno, o sea, según yo sí se podría, pero siempre y cuando sea compatible. Lucina. Los son pacientes, bueno, fallecidos, doctor, ¿Cómo? que son de fallecidos. Correcto, Lucina. Ok, sí. Ah, soy Son... Monse. ok, perdón, Monse. Es que, bueno, sí, ok. Es piel de cadáver. Y sí, como dijo América, está tratada previamente, ¿no? No tienes, aquí no hay donadores vivos, humanos, ¿no? Como es el caso de las transfusiones sanguíneas, ¿sale? Son, eh, son derivados de cadáver, piel de cadáver tratada previamente, ¿sale? Correcto. Sí, doctor. Sigan. Ay, bueno, les mencionaba que aquí estaba injerto como mellado o mallado. Como tal, es como que se considera más para su uso en quemaduras, porque si la quemadura, pues, no sé, secreta líquido o alguna otra cosa, alguna otra secreción que necesite salir, pues es fácil por pues su diseño. Pero la desventaja es que cuando ya queda cicatrizado, queda el patrón de las mallas, pero pues solamente sería algo estético, algo mínimo. Entonces, pues nada más como el dato y ya. Mm, Y bueno, existen los centros especializados de quemados, que estos están hechos finalmente con, o bueno, más bien con la finalidad de poder dar un tratamiento adecuado y pues mejorar el pronóstico del paciente. Hay ciertos criterios para poder hacer esta derivación a los pacientes. Uno de ellos sería que la quemadura de espesor parcial sea superior al 10% de la superficie corporal total, que la quemadura involucre cara, manos, pies genitales, perineo o articulaciones principales, que sea una quemadura de tercer grado en cualquier grupo de edad, que sea una quemadura eléctrica, incluida una lesión por rayo, una quemadura química, que sea una lesión por inhalación, quemaduras en pacientes con trastornos médicos preexistentes que nos puedan complicar el tratamiento, prolongar la recuperación o afectar la mortalidad. Cualquier paciente con quemadura y traumatismo concominante, como pues una fractura, en los que la lesión por quemadura presenta mayor riesgo de morbilidad o mortalidad, según sea el caso. Niños quemados en hospitales sin personal calificado o equipo para el cuidado de los niños, y en aquellas lesiones por quemaduras en pacientes que requerirán una intervención social, emocional o de rehabilitación especial. La que sigue, por favor. Y bueno, ya por último, pues está la rehabilitación, que su objetivo principal es enfocarse hacia la recuperación funcional y el nivel de movilidad de las zonas corporales quemadas, y pues incluye el retorno del paciente a su casa, al trabajo y a su calidad de vida previa. Esta se puede dividir en tres fases. Sería la fase aguda, la subaguda y la crónica.
de la fase aguda, esta empieza desde el momento que se produjo la quemadura hasta el momento en que la lesión epiteliza. Esto pues también puede cambiar según la extensión, la profundidad y la gravedad de la quemadura. Aquí su objetivo principal es evitar rigidez articulares y como objetivos secundarios se menciona el mantenimiento del trofismo muscular y la mejora de las condiciones cardiorrespiratorias del paciente. Aquí principalmente está, bueno, la conforman cuatro puntos, que el principal sería el tratamiento postural y pues igualmente hay varias, ¿cómo se puede decir? Como intervenciones para poder llevarlo a cabo. Otro sería mantener los recorridos articulares, la fisioterapia respiratoria y la terapia psicológica si lo requiere. Aquí sigue, por favor. Aquí está la fase subaguda, que es el periodo de tiempo que sigue a la cobertura final de la superficie corporal del paciente. Aquí ya incluye lo que es la epitelización de las lesiones y el asentamiento de los injertos y los siguientes 2 meses. Aquí hay un objetivo principal, igual que en el pasado, que aquí sería conseguir el mayor rango de movilidad posible de las articulaciones comprometidas. Y el objetivo secundario, pues sería el recondicionamiento físico. Igualmente, pues se compone de varios puntos. Uno de ellos sería el tratamiento postural, mantener y ampliar los recorridos articulares, el recondicionamiento físico, la fisioterapia respiratoria si lo necesita, la reeducación de las actividades básicas de la vida cotidiana, el cuidado de las cicatrices y la terapia psicológica. Aquí algo que puede pasar es que la fase aguda y la subaguda se empalmen. Esto pues se da principalmente en aquellas quemaduras de mayor extensión, porque pues pueden que ya hayan unas quemaduras que ya no se estén epitelizadas, pero pues pueden haber otras que no. La que sigue, por favor. Y por último está la fase crónica, que esta es desde los 2 meses tras la obtención de la cobertura definitiva de la superficie corporal del paciente en adelante. Aquí pues ya sus objetivos igualmente sigue siendo la recuperación del máximo rango de movilidad articular, la progresión del recondicionamiento físico, la incorporación del enfermo a las actividades de la vida diaria y a la prevención y pues el tratamiento de la cicatrización anómala si es que la llega a ver. Igualmente pues sigue conformando esta fase lo que sería el tratamiento postural, mantener y ampliar los recorridos articulares, el reacondicionamiento físico, la reeducación de las actividades de la vida cotidiana, la terapia psicológica y el cuidado de cicatrices. Y bueno, pues como pudimos ver en cada tablita, cada uno de estos puntos va o bueno, tiene a su vez más intervenciones. Sin embargo, estas pues son individualizadas según los requerimientos del paciente. La que sigue, por favor. Y pues eso sería todo de la exposición. No sé si alguien tenga alguna duda, sino para pasar al caso clínico. ¿Me pueden ayudar a leer alguien o escojo? Sánchez Mesa Fernanda, ¿puedes ayudarme a leer, por favor? Dice, de paciente masculino de 38 años con antecedentes de consumo excesivo de alcohol ocasional se presentó unidad de quemaduras con quemaduras térmicas de espesor completo. Su padecimiento actual inicia en la noche. Menciona que una noche después de beber una cantidad significativa de alcohol con una concentración de alcohol de 42%, fue a sentarse junto a una estufa tripote tradicional, un quemador tradicional hecho de arcilla con leña como combustible, para calentarse mientras sentía frío.
Después de algunos minutos, cayó boca abajo en el fuego y no tuvo ninguna sensación de que estaba siendo quemado. El fuego siguió quemándole hasta la cara hasta que su hermano lo rescató. Fue trasladado a un hospital periférico el mismo día, donde la reanimación con líquidos, el manejo del dolor y el cuidado de heridas fueron iniciados, y luego fue remitido 2 días después al Kovno-Akhorin Hospital Universitario para su posterior gestión. El paciente no tenía antecedentes de cualquier condición médica o cualquier trastorno neurológico como la epilepsia que podría explicar su caída. Sufrió quemaduras de espesor total en la cara y el cuello, con una parte de la protuberancia mentoniana siendo sensible y con un total superficie corporal de 4.5% sin dolor y de color blanquecina. Gracias. ¿Le puedo dar la que sigue, por favor? La primera pregunta es, ¿cuál es la escala para evaluar el porcentaje de quemaduras? Y Adriana Ramírez, ¿me puedes ayudar, por favor? La A, regla de los 9. Sí. Bien, gracias. La segunda pregunta es, ¿qué factores de aumento de gravedad presenta el paciente en el caso clínico? Cordero, Manso, Paola, ¿me puedes ayudar, por favor? La tercera pregunta es, ¿qué clasificación tiene esta quemadura? ¿Quién más? Villalobos, Aguilar, Karen, Jacqueline, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, sería una quemadura segunda profunda. No, sería una quemadura de tercer grado. Y la última es, ¿cuál es el tratamiento inicial de una quemadura? Y me puedes ayudar, Rivero, Valencia, Diana, Estefania, por favor. Sí, sería... ¿Podría ser la B? Sí, es correcta. Y pues ya sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿O el doctor quiere agregar algo? ¿No? ¿Dudas, doctores? ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó todo claro? ¿Cristalino? ¿Seguros? Bueno, pues no, doctoras, muy bien. Cualquier duda, ya saben, ahí andamos. Sí, doctor, gracias. Bueno, que tengan buena noche. Igual, hasta luego. Igualmente.